Hola, soy Alberto Marcos, editor de Plaza y Janés y escritor, y en esta cuarta clase de nuestro videocurso Cómo empezar a escribir de Me gusta escribir, hablaremos de los personajes. La palabra personaje proviene del griego clásico del término personae, que significa máscara, y se utiliza porque en el fondo los personajes son las máscaras que utiliza el autor para contar su historia. El origen real de este término proviene de las tragedias griegas del teatro clásico, en el que los actores utilizaban máscaras para interpretar a los personajes. Los personajes son los vehículos principales para contar nuestra historia. Por eso es muy importante que estén bien desarrollados y bien construidos. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo hacer esto. Lo fundamental para que un personaje esté bien construido es que sepamos cuáles son sus actantes. Actante es una palabra que puede sonar muy grandilocuente, pero es tan sencillo como decir que el actante es aquello que desea un personaje y lo que hace para conseguirlo. Os pongo un ejemplo. El actante del protagonista de una novela negra, un detective, es conseguir resolver un crimen determinado. Este actante será el que mueva toda la acción del personaje a lo largo de la novela. De la misma manera que en vídeos anteriores explicábamos que es muy importante tener claro cuál es el tema de nuestra historia, a la hora de construir personajes es igualmente importante saber cuáles son sus deseos y poder responder a preguntas como ¿qué es lo que quiere mi personaje? ¿Qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Pero recordar, siempre utilicemos la sugerencia, siempre utilicemos la sutilidad. Para que el personaje consiga sus objetivos, es importante el arco argumental. El arco argumental será todas las acciones que emprenda nuestro personaje para alcanzar aquello que desea. Por ejemplo, en una novela de aventuras, el arco argumental serán todas aquellas acciones que tiene que emprender nuestro protagonista para conseguir superar los obstáculos y alcanzar el tesoro o aquello que desea. Cuando ya tenemos claro cuáles son los actantes, los deseos y el arco argumental de nuestro personaje, lo que tenemos que hacer entonces es vestirlo, es diferenciarlo, es, por decirlo de alguna manera, darle vida propia. Para convertir un personaje en una persona real, para diferenciarlo realmente del resto de personajes que utilizaremos en la historia o de otros personajes de otras novelas, conviene tener una idea muy clara de cuál es esa historia de nuestro personaje. Es decir, podemos inventarnos cuál fue su pasado, su educación, cuáles son sus gustos. Muchas de estas cosas a lo mejor luego no las utilizaremos realmente en nuestra historia, pero nos servirán para dar vida al personaje, de forma que cuando lo ubiquemos en una escena, nosotros intuitivamente ya sabremos cómo se va a comportar. Construir este pasado de nuestro personaje es lo que podríamos llamar el mapa afectivo. El mapa afectivo está compuesto de cosas muy importantes, de los grandes hechos de la historia de nuestro personaje, pero también de los detalles más nimios. Y tanto unas cosas como las otras son muy importantes para convertir a nuestro personaje en alguien real. Por ejemplo, ¿cuál sería el mapa afectivo del Quijote? Pues un personaje como el Quijote, lo que le define es su amor por los libros de caballería. Lo que le define es que viene de un lugar en concreto que es La Mancha. Lo que le define es la locura, lo que le define es la amistad con respecto a su escudero Sancho, lo que le define es el amor que siente por Dulcinea. Y luego hay otros detalles que lo terminan de redondear, por ejemplo, su descripción física. En el caso del Quijote, el que sea alto y delgado. Cervantes hace una cosa muy importante con la descripción física de los personajes, de sus dos protagonistas, y es hacerlos lo más diferentes posibles. Mientras que Don Quijote es alto y delgado, Sancho es bajo y regordete. Este contraste marca también las diferencias de los personajes, mientras que uno es soñador y alocado, el otro tiene los pies plantados en la realidad. Vosotros ya conocéis a vuestro personaje, sabéis lo que le mueve, sabéis cómo es por dentro y por fuera, pero tened en cuenta que el lector todavía no sabe absolutamente nada de él. El lector en el fondo es como un vecino que llega a un bloque nuevo. Empieza a conocer al resto de los habitantes de su casa poco a poco y empieza a saber cosas de ellos de forma escalonada. El lector tiene que hacer lo mismo con los personajes que nosotros creemos. No le demos toda la información de golpe, sino que empecemos a conocer a nuestros protagonistas
con píldoras de información que lo que harán será hacer poco a poco más interesantes y más reales a nuestros personajes. Como editor, uno de los errores más comunes en un manuscrito es comprobar cómo todos los personajes hablan exactamente igual, todos se comportan exactamente igual y todos tienen los mismos deseos. De verdad, tener muy claro que cada uno de los personajes que vosotros vayáis a crear es diferente, tiene que ser diferente entre sí, como en la vida real. Cuando ya tengáis a vuestros protagonistas totalmente diferenciados entre sí, cuando tengáis muy claro cuál es su mapa afectivo, es el momento de acompañarles de personajes secundarios. Estos personajes secundarios no tienen por qué ser tan complejos como vuestros protagonistas, pero cuantos más coloristas y más diferentes entre sí lo hagáis, más complejidad tendrá vuestra novela. Los personajes secundarios ayudarán a definir mejor las características de los principales y también en una novela crearán tramas secundarias que de alguna manera rebajarán la tensión de la trama principal. Hay historias que no tienen unos protagonistas y unos personajes secundarios bien definidos, sino lo que hacen es dar la misma importancia a cada uno de ellos. Es lo que podríamos llamar la novela coral. En la novela coral es muy importante para que el lector no se pierda dar cierta uniformidad a cada uno de los personajes que utilicemos. Es lo que se llama dar característica a una colectividad. La novela coral lo que sirve es para, por ejemplo, definir una realidad social o centrarnos en la historia de un pueblo o de una región en concreto. Para ejercitar la construcción de un personaje, yo recomiendo como consejo hacer una ficha de nosotros mismos como personajes. Es decir, qué es lo que nos mueve, cuáles son nuestras características físicas, cuáles son nuestros gustos y todos aquellos detalles que os hacen ser diferentes a otros, simplemente después tendréis que trasladar esa hoja a alguien inventado. En anteriores vídeos hemos hablado de narradores, de tema, de personajes. En el próximo nos vamos a acercar a cuestiones más concretas del lenguaje, como por ejemplo el diálogo, los adjetivos y otras cuestiones que terminarán de dar forma a nuestro texto.